La familia de mi marido me organizó un baby shower, pero cuando se abrió la puerta, mi marido y su nueva esposa estaban en el escenario riéndose. Y así comenzó su pesadilla. Diego y yo nos conocimos en el Festival de Otoño de Willowbrook, de esos en los que todos los puestos huelen a palomitas de maíz y todo el pueblo se presenta con botas y vaqueros. Yo era voluntaria en la carpa de arte infantil, limpiando pintura de las manitas de los niños y enseñándoles a mezclar colores sin convertirlo todo en un fango marrón. Él apareció con zapatos relucientes y un montón de folletos satinados de La Vega Real Estate. Nuestros mundos no podrían haber sido más diferentes, pero se quedó. Me preguntó sobre mi arte y no pareció importarle la raya morada que tenía en la mejilla. Unos meses después, pasábamos los fines de semana juntos. Picnics junto al lago, pequeñas cenas, paseos matutinos por el barrio donde todos conocían su apellido. Los de La Vega eran dueños de la mitad de los negocios de la ciudad. Su nombre estaba estampado en el hospital, la biblioteca y un banco del parque frente al ayuntamiento. Pero Diego actuaba como si no fuera gran cosa. Le gustaba la vida tranquila, o eso decía. «Mi familia es anticuada», me dijo una vez, «pero cambiarán de opinión. Debería haberlo sabido en cuanto entré en esa casa». La mansión de los de La Vega estaba situada en lo alto de una colina, el tipo de lugar que solo se ve en documentales históricos o en revistas sobre las casas de la antigua burguesía del Medio Oeste. Todo eran columnas de piedra, carpintería ornamentada y un paisaje tan perfecto que parecía artificial. En cuanto entramos en el camino de entrada, se me hizo un nudo en el estómago. Diego me cogió de la mano. «¿Estarás bien?», dijo. La puerta principal se abrió antes de que llamáramos al timbre. Don Fernando Marshall, alto, de hombros anchos y con el pelo perfectamente peinado, me miró de arriba abajo como si fuera un filete poco hecho. Se hizo a un lado sin decir palabra y nos dejó entrar. El pasillo olía a cera para muebles cara y a juicio silencioso. Soledad esperaba en la sala de estar, con las piernas cruzadas, y sus perlas prácticamente brillaban bajo la lámpara de araña. No se levantó cuando entré. Solo me miró con una sonrisa fija que no llegaba a sus ojos. La cena fue incómoda. Diego intentó mantener la conversación, pero era como jugar al tenis contra una pared de ladrillos. Mencioné que enseñaba arte. Dije que me encantaba trabajar con niños y ayudarles a expresarse. Fue entonces cuando don Fernando finalmente habló. «Enseñas arte», repitió secamente, cortando su filete. No sabía que eso todavía era un trabajo de verdad. Siempre pensé que era para gente que no podía sacar una nota lo suficientemente alta como para ser secretaria. Diego se movió en su asiento. Seguí masticando. Soledad suspiró y dejó su copa de vino. «Diego», dijo, con su voz apenas por encima de un susurro, «¿te casaste con una esposa o adoptaste un caso de caridad?» Me quedé callada. No me habían educado para faltar al respeto a los mayores, sin importar cómo me trataran. Pero Becky, la cuñada de Diego, ni siquiera se molestó en ser sutil. Se quedó mirando mi vestido, una sencilla prenda azul marino que había comprado con 2 meses de ahorros, y se rió entre dientes. «Sabes que también hacen vestidos así para mujeres adultas, ¿verdad?» Esa fue mi presentación. Después de la boda, la frialdad no se deshizo, se calcificó. Cada visita a la casa se sentía como una prueba. Sonreía, ayudaba en la cocina, llevaba regalos de anfitriona y trataba de no tomarme nada como algo personal. Incluso pinté un retrato del padre de don Fernando a partir de una foto antigua. Pasé horas superponiendo las sombras de la forma adecuada, con la esperanza de ganarme un lugar en su pared. Soledad me dio las gracias y luego lo guardó en el ático. Luego empezaron los susurros. «Lleváis casados 1 año, ¿verdad?», me preguntó Soledad una tarde, ofreciéndome un vaso de agua con gas que no había pedido. «¿Aún no tenéis bebé?», le dije que lo estábamos intentando. Ella sonrió como un tiburón. «Bueno, a tu edad el reloj no hace tic-tac, sino que corre». A partir de ahí la presión aumentó. Un día Diego llegó a casa con una lista doblada de su madre. «Es una especialista en fertilidad», dijo. «Dice que demostrará que vamos en serio». Asentí. Fui. Me hice las pruebas. Soporté las agujas, las pastillas, las dietas. Cada ciclo que fallaba se sentía como otro veredicto silencioso de sus padres. Al 2.º año empezaron a dar pistas. Sutilmente al principio. Luego, brutalmente. Soledad me entregó un paquete con la etiqueta «Horario familiar» y me dijo que la familia pensaba que sería mejor que dejara mi trabajo. «Deberías centrarte en las cosas importantes», dijo, «como preparar tu cuerpo. ¿Y tu salario? ¿Cuánto es? ¿Quizás suficiente para comprar nuestro papel higiénico del mes?»
Don Fernando intervino sobre el periódico. Se pasa los días pintando con los dedos y cree que eso es una carrera. Becky se sirvió otra copa de vino. Es adorable, de verdad, fingir que los lápices de colores pagan las facturas. Diego nunca me defendió. Me dijo que no lo decían en serio. Dijo que solo estaban preocupados por el legado familiar, así que lo dejé. Empaqué mi caballete y me despedí de mis alumnos. Me dije a mí misma que era algo temporal, que una vez que les diera el heredero que querían, finalmente me verían como una de los suyos. Pero no fue así. En cada cena familiar la conversación volvía al embarazo. ¿Has probado la acupuntura? ¿Quizás una dieta diferente? ¿Llevas un registro de tu temperatura basal? Me controlaban como si fuera un experimento científico. Soledad incluso apareció sin invitación con una carpeta titulada «Concebir al estilo Marshall». La encontré en la encimera de la cocina una mañana, junto a una caja de vitaminas prenatales y un termómetro de vidrio. Cuando cumplí 2 años y medio sin bebé, el tono cambió. Soledad dejó de fingir que le importaba. Don Fernando empezó a usar frases como fracaso de lanzamiento y potencial desperdiciado. Becky se frotaba la barriga cada vez más grande y decía cosas como: «Me alegro mucho de que mi cuerpo sepa ser para lo que está hecho. Debe de ser difícil no tener eso». Aún así no dije nada, hice mi papel. Fui a todos los almuerzos, a todas las galas, a todos los eventos benéficos con una sonrisa congelada en la cara. Entonces, un día, volví a oír a don Fernando. Estaba hablando con un socio en el estudio sin saber que yo estaba en el pasillo arreglando un marco de fotos torcido. «Ella no es material para Marshall», dijo. «Ella no aporta nada, no tiene dinero familiar, ni estatus, ni hijos». Hubo una pausa. «Se habrá ido en 1 año, nos aseguraremos de ello». Ese fue el momento en que comencé a prestar atención de manera diferente. Empecé a documentarlo todo: conversaciones, comentarios al margen, observaciones pasivo-agresivas que nadie creería a menos que lo vieran con sus propios ojos. Guardé un cuaderno en el fondo de un cajón de la cocina y escribí todo en letras pequeñas y ordenadas. Cuando eso me pareció demasiado arriesgado, pasé a los archivos digitales. Etiqueté todo de manera inocua. Copia de seguridad en la nube, protegido con contraseña. No estaba segura de qué haría con él. Todavía no. Pero sabía que esto no iba a terminar con un bebé y una pancarta de «Bienvenida a la familia». Para nuestro 3er aniversario de boda, la habitación del bebé seguía vacía. La esperanza a la que me aferraba hacía tiempo que se había desvanecido. Todo lo que quedaba era rutina y supervivencia. Cocinaba las comidas, doblaba las toallas con monogramas. Sonreía a los comentarios petulantes de Becky, asentía cuando Soledad sugería que probara una limpieza de fertilidad. Observé cómo Diego se alejaba cada vez más, pasando más noches en la oficina y volviendo a casa oliendo a perfume ajeno. Las 2 líneas rosas aparecieron un jueves por la mañana. 3 años de inyecciones de hormonas, análisis de sangre y calendarios llenos de seguimiento de la ovulación. Había orinado en más palitos de los que podía contar. Pero esa mañana, cuando el sol se coló a través de las persianas del baño, la prueba no mintió. Estaba embarazada. No lloré. No grité. Fui directamente a la cocina y dejé la prueba en la encimera, como si fuera un recibo de algo que debía haber hecho hace mucho tiempo. Luego cogí el teléfono y llamé a Diego. Contestó al tercer timbrazo. «Estoy embarazada», dije. Una pausa. «Eso es bueno», dijo con frialdad. «Asegúrate de decírselo a mi padre». Eso fue todo. Sin celebración, sin flores, sin volver a casa temprano. Solo un recordatorio para informar a las personas que habían estado auditando mi útero durante los últimos 3 años. Esa noche cenamos en la mansión. La disposición habitual de los cubiertos, el silencio habitual. Le pasé la foto de la ecografía a don Fernando, que la examinó como si fuera un informe de bolsa. Sus labios finalmente se curvaron en algo parecido a una sonrisa. «Por fin», dijo. «La línea familiar continúa». Soledad levantó su copa, pero no bebió. «Recemos para que sea un niño». No lo fue. A las 22 semanas, la técnica de ultrasonido sonrió y giró el monitor. «Está sana», dijo. «Una niña perfecta». Asentí y le di las gracias, luego conduje a casa con ambas manos agarrando el volante, los nudillos blancos. Esa noche se lo conté a Diego. Se quedó mirando la pared detrás de mí y luego murmuró: «Lo intentaremos de nuevo la próxima vez». El ambiente en la mansión se volvió gélido cuando les llegó el anuncio del sexo. Soledad dejó de enviar mensajes de texto. Don Fernando no nos invitó a las cenas de los domingos. Becky dejó de fingir que era educada. Ni siquiera pudo acertar con esa parte. La oí decir una mañana por teléfono mientras pasaba por el salón. No sabía que yo estaba al alcance de su voz. 3 años, y solo ha conseguido una niña. Me puse detrás de la esquina con una cesta de la ropa sucia y escuché. «Venga, vamos», continuó Becky.
Eso es mucho esfuerzo para un premio de consolación. La semana siguiente un médico se presentó en casa sin avisar. Soledad dijo que era una visita de control, alguien en quien ella confiaba más que en el ginecólogo local. La mujer husmeó, hizo preguntas invasivas y tomó notas sin mirar a los ojos. Ella se encargará de las cosas si tú no puedes, dijo Soledad. Como si contratar a un obstetra privado fuera el siguiente paso natural. No podemos dejarlo todo al azar. A los 7 meses me dijeron que no condujera, que no subiera sola las escaleras y que no saliera sin permiso. Solo estamos siendo cautelosos, dijo Diego. Esto es importante. Yo también lo estaba. Pero eso ya no parecía importar. Ocurrió un domingo. Acababa de volver del jardín, con una pequeña cesta de hierbas para la cena. Mientras caminaba hacia la escalera, Becky apareció en el rellano superior, con el teléfono en la mano. Sonrió, la sonrisa más falsa que había visto, y dijo: «Deja que te ayude». «Estoy bien», dije. Ella dio un paso adelante. Mi pie golpeó el segundo escalón. El suelo se movió. Una mano tocó mi codo y luego empujó, con fuerza. Caí. Mi hombro golpeó la barandilla. Mi cabeza dio un golpe. Rodé hacia abajo, todo daba vueltas, las extremidades se enredaron. Un dolor agudo me atravesó el costado. Luego, la oscuridad. Cuando desperté, estaba en una cama de hospital. Fracturas leves, contusiones, sin conmoción cerebral, dijo la enfermera. Y el bebé está bien. Tuviste suerte. Soledad y Diego estaban junto a la puerta. Ninguno de los dos parecía aliviado. Fue un accidente, dijo Diego. Soledad asintió. Deberías tener más cuidado. Becky vino a visitarme 2 días después con globos rosas y una mirada de suficiencia. «Qué susto», dijo. «Debes haberte saltado un escalón». Dejó la tarjeta en blanco. Después de eso compré una cámara. 2, en realidad. Instalé una cerca de la escalera y otra en el pasillo que conducía a ella. No dije una palabra. Esperé. 3 noches después las oí hablar, Soledad y Becky, justo fuera de la cocina. «Se cayó limpiamente», dijo Becky, bebiendo algo con hielo. «Ni siquiera tuve que empujar fuerte». Soledad se rió entre dientes. «De una forma u otra tendremos una heredera de verdad». Becky añadió: «La verdad es que debería agradecérmelo. Imagínate criar a otra chica inútil». Guardé la grabación, la copié, etiqueté los archivos. Hice una copia de seguridad, USB, nube, disco duro externo. No iba a cometer el mismo error 2 veces. A partir de ese momento todo se convirtió en prueba. Cada insulto, cada sonrisa pasivo-agresiva, cada vez que Soledad tocaba mi estómago como si fuera suyo. Gravecitas, cenas, conversaciones susurradas. Cuando Diego empezó a dormir en la habitación de invitados, anoté la fecha. Cuando encontré el primer recibo de un hotel reservado a nombre de Melissa, su compañera de trabajo, lo escaneé y lo guardé, pero no lo enfrenté. Todavía no. En su lugar me concentré en cuidar de mi hija. Todos los días le hablaba en voz baja cuando no había nadie cerca. Le decía que la querían, que era importante, que no estábamos solos. A los 8 meses, Soledad empezó a preguntar sobre los planes de custodia. «Por supuesto, la niña se quedará con la familia», dijo con indiferencia, untando tostadas como si fuera un martes cualquiera. «Necesitarás descansar, recuperarte. Y seamos sinceros, no estás hecha para la maternidad». Don Fernando asintió detrás de su periódico. «Nos aseguraremos de que se la críe como es debido, al estilo Marshall». No respondí. Esa noche añadí más nombres a mi lista de testigos, personas que habían estado presentes cuando se dijeron ciertas cosas. Descargué las imágenes de seguridad del hogar en una unidad privada. Me reuní con un abogado con el pretexto de ofrecerme como voluntaria para una organización artística local sin ánimo de lucro. María Elena Torres, mi amiga más antigua, me ayudó a coordinarlo todo. Ella había sido la única a la que mantuve informada desde el principio. «Necesitas un plan de salida», me dijo. «Allí no estás a salvo». «Estoy elaborando uno», le dije. Cuanto más se acercaba la fecha prevista para el parto, más erráticos se volvían. Soledad insistió en redecorar la habitación del bebé, aunque yo ya la había terminado. Desnudó las paredes, pintó todo de gris y azul marino, sustituyó la iluminación tenue por brillantes luces fluorescentes. «Queremos que sea neutral en cuanto al género», dijo. «No lo es», respondí. Me miró como si fuera una niña hablando fuera de lugar. 2 semanas antes de que naciera, recibí la invitación. «Baby shower», decía. Estaba escrito en cursiva plateada y el sobre tenía un lazo rosa. Diego se fue temprano esa mañana. «Nos vemos allí», dijo. «Necesitan ayuda para preparar todo». Me vestí lentamente. Me arreglé el pelo. Elegí un vestido que ocultara los moretones que aún estaban amarilleando en mi brazo. El taxista me saludó con una sonrisa. «¿Primer bebé?», preguntó.
Sí, dije, una niña. Sonrió. Felicidades. Me cogí la barriga y le devolví la sonrisa. La entrada del de la Vega Country Club se retorcía como una serpiente colina arriba. El edificio se alzaba en la cima, todo columnas blancas y cristal oscuro, proyectando una larga sombra sobre el aparcamiento. Salí del taxi lentamente, con una mano en la barriga y la otra agarrando el bolso. Faltaban 2 semanas para la fecha prevista del parto. El vestido que llevaba era azul claro, planchado y liso, y ocultaba las cicatrices bajo las mangas. Un miembro del personal abrió la puerta y me saludó con la sonrisa mecánica de costumbre. «Bienvenida, Sarah Marshall. La están esperando dentro». Asentí. No dije nada. El vestíbulo olía a flores frescas y a dinero. Atravesé un largo pasillo lleno de fotografías enmarcadas de galas y bailes benéficos organizados por la familia Marshall. Llegué a las puertas dobles. Un letrero en la parte delantera decía «Celebración especial». Las letras estaban grabadas en relieve, elegantes. No se mencionaba al bebé. No se mencionaba a mí. Abrí la puerta. La sala ya estaba llena. Miembros de la familia, socios comerciales, asiduos del club de campo. Charlaban en pequeños grupos, pero todo se detuvo en cuanto entré. Las conversaciones se interrumpieron a mitad de frase. Las cabezas se volvieron. Luego silencio. Busqué globos, serpentinas, un pastel de pañales. No había nada de eso. En cambio, en la parte delantera de la sala había una pancarta extendida sobre el escenario con letras rojas en negrita. «Fiesta de despedida». Colgaba torcida, como si ni siquiera se hubieran molestado en medirla. Diego estaba en el centro del escenario, flanqueado por sus padres, y junto a él una mujer a la que nunca había visto en persona, pero que conocía bastante bien por los extractos de las tarjetas de crédito y los recibos manchados de pintalabios. Melissa. Era alta, elegante. Llevaba un vestido blanco ajustado y tacones altos que no encajaban en una celebración de maternidad. Su mano descansaba posesivamente en el brazo de Diego. Sonreía. Soledad dio un paso adelante, con una copa de champán en la mano. «Bueno, Isabela», dijo, «por fin has venido. Estábamos empezando sin ti». Entré lentamente, fijándome en cada detalle. La larga mesa del centro cubierta de papeles cuidadosamente apilados, la carpeta marcada como acuerdo de divorcio, la multitud fingiendo no mirar. «No alarguemos esto», dijo don Fernando. «Lo tenemos todo preparado». Diego me miró, pero no como un marido, más bien como un hombre de negocios que termina una transacción. «Esta», dijo, señalando a la mujer que estaba a su lado, «es Melissa. Ella y yo estamos avanzando juntos». Melissa no perdió el ritmo. «Hola», dijo, rebosante de petulancia. «He oído hablar mucho de ti». Soledad se puso entre nosotros y señaló a Melissa con dramatismo, como si estuviera desvelando un coche nuevo. «Mírala», dijo a la multitud. «Esta es la clase de mujer que aporta fuerza a una familia. Mira esas caderas, anchas, fuertes, hechas para parir niños». Algunas personas se rieron. Otros se movían incómodos. Soledad continuó. «No como algunas personas. 3 años y todo lo que tenemos es una niña frágil que todavía está cocinándose en el horno». Don Fernando levantó su copa. «Por nuevos comienzos», dijo. «Esperemos que este nos dé un heredero de verdad». Melissa se acercó cuando pasó junto a mí y susurró. «Nunca estuviste destinada a durar aquí». No me moví. Becky pasó junto a mí y murmuró. «Quizá ahora puedas volver a pintar murales infantiles en los sótanos de las iglesias». Soledad volvió al micrófono. «Por supuesto, cuidaremos bien de la bebé cuando nazca. Los hijos de los de la Vega pertenecen a los Marshall. Y Isabela, bueno, será libre de volver a su pequeño mundo del arte donde quiera que esté». Ella esbozó una sonrisa de fingida simpatía. Di 3 pasos hacia adelante, saqué un mando a distancia de mi bolso. Hice clic una vez. Las luces se atenuaron. Se encendió un proyector. Una pantalla detrás de ellos se iluminó. La primera imagen era un vídeo en pausa. Diego. Melissa. En mi cama. Fecha hace 6 meses. Pulsé reproducir. Se produjeron exclamaciones. Diego se dio la vuelta. La sonrisa de Melissa desapareció. La imagen era clara, cristalina. Pensé en traer un regalo también, dije con calma. Soledad ladró. «¡Apaga eso!». Volví a hacer clic. La pantalla cambió. Ahora el audio. La voz de Soledad, grabada durante una de sus muchas peroratas en la cocina. «Ella no es nada, una herramienta, una maldita incubadora. Una vez que el bebé salga, ella se va». Otro clic. Don Fernando, esta vez audio de su estudio. «Falsificar los números. Es solo un ajuste de zonificación. Engrasaremos al consejo como siempre hacemos». Becky se lanzó hacia adelante. «Esto es una calumnia». Levanté mi teléfono y lo incliné hacia la multitud. Todo está respaldado. Varios lugares.
Incluso si destruyes este dispositivo hay 3 copias más. ¿Crees que no sabía lo que era esto? La habitación zumbaba con susurros. Diego trató de agarrar el control remoto. Me hice a un lado. No me toque, dije. Eso también se está grabando. Al igual que todo lo demás que ha dicho. Cada plan, cada amenaza, cada insulto. Soledad se puso roja, pequeña, hice clic una vez más. Ahora era la voz de Melissa, de una llamada con Diego. No me importa si está de 8 meses. Sácala de aquí antes de que te atrape con esa niña inútil. El clic final mostró un vídeo de una cámara de seguridad. Becky y Soledad cerca de las escaleras, la noche en que me caí. ¿Se ha roto algo?, preguntó Becky. Soledad, es testaruda, quizá pierda al bebé, nos ahorra el problema. Silencio. Alguien en la parte de atrás dijo, Jesús. Otro murmuró, esto es criminal. Me volví hacia la multitud. Estaban invitados a una celebración, dije, y lo es, solo que no es la que habían planeado. Las puertas dobles de la parte de atrás se abrieron. Entraron 2 agentes uniformados. Mi abogado dio un paso adelante. Sarah Marshall, dijo en voz alta. Solicitamos la custodia total, la división de activos y el inicio de una investigación formal sobre las actividades delictivas de la Vega Real Estate. Don Fernando dio un paso atrás. No se saldrá con la suya. Lo miré a los ojos. Ya ha perdido. Soledad gritó. «Te arrepentirás de esto, ingrato». Nunca formé parte de esta familia, dije. Lo dejaste claro, me utilizaste. Intentaste quebrarme, pero yo no me quiebro. Fuera los periodistas se estaban reuniendo. Se había corrido la voz. Cogí los papeles del divorcio de la mesa. Los firmé. Luego saqué otra carpeta. Estas son mis condiciones, dije. Y si se niegan, lo haré público, a nivel nacional. Soledad se desplomó en una silla. Don Fernando no dijo nada. A Diego le temblaban las manos. Melissa se había ido. Se escabulló por un lado como una rata que abandona un barco que se hunde. Me volví hacia la multitud una vez más. Gracias por venir, dije. Sé que pensabais que esta era mi fiesta de despedida. Hice una pausa, pero ahora ya lo sabéis, es la de ellos. Justo cuando el vídeo final terminó, la pantalla parpadeó una vez, luego otra vez. El audio se cortó, la luz del proyector se atenuó y se apagó. Una pantalla negra me devolvió la mirada. Probé con el mando a distancia, nada. Y mi teléfono, congelado. Entonces apareció el mensaje, letras rojas en la pantalla negra. Datos dañados, archivos no encontrados. Se oyeron jadeos, susurros. Las sillas rozaron el suelo. Soledad se puso de pie. Bueno, dijo con una sonrisa de suficiencia. Parece que tu pequeña actuación ha terminado. No respondí. Ella dio un paso adelante. ¿De verdad creíste que podías vencernos? ¿Vencerme a mí? Su voz era ahora más aguda, más baja. ¿Crees que agitar unos cuantos vídeos te hace poderosa? Esta ciudad es nuestra. Isabela, Isabela, tú eres una invitada. Y ahora se acabó. Diego cruzó los brazos. Becky sonrió desde detrás de una copa de vino medio llena. Don Fernando le susurró algo a un hombre con traje a medida. Las cámaras de los reporteros se volvieron hacia mí. Podía oír los murmullos cada vez más fuertes. ¿Se acabó? ¿Era falso? Entonces una voz lo cortó todo. No, no se ha acabado. Vino desde el fondo de la sala. Tranquila, Clara. María Elena Torres se puso en la luz, caminando hacia adelante con pasos firmes y un pequeño portátil en la mano. Llevaba pantalones negros, una chaqueta y una expresión que decía que estaba lista para quemar el lugar. Hice una copia de seguridad de todo, dijo. Cada archivo, cada clip de audio, cada cosa que intentaron borrar. Soledad entrecerró los ojos. ¿Quién eres tú? María Elena Torres no se inmutó. Soy la amiga que apoyó a Isabela cuando toda tu familia la trató como basura. Dejó el portátil en el podio. Tecleó rápido, la pantalla parpadeó, y luego volvió a la vida. Primero, imágenes de la cámara de la escalera, la voz de Becky. Se resbaló. No es que la empujáramos tan fuerte. Luego Soledad. Bueno, funcionó. Esperemos que el bebé se haya ido. Los jadeos se convirtieron en gritos. Las sillas volvieron a moverse. Alguien se le cayó una copa de vino. María Elena Torres hizo clic en otra pestaña. Diego y Melissa, de nuevo, en mi dormitorio. Esta vez más claro, con fecha, no se puede negar. Luego la voz de don Fernando, sacada de un teléfono de la oficina intervenido. Envía los documentos de zonificación. No me importa lo que diga la Junta de Planificación. Consigue las malditas firmas. Me acerqué a María Elena Torres. Me miró y sonrió. Te dije que te cubría las espaldas, dijo. El rostro de Soledad perdió todo el color. Don Fernando se sentó con fuerza, como si el peso de la habitación acabara de golpearlo. Los ojos de Diego se dirigieron a la puerta más cercana. Me incliné hacia el micrófono. Todo estaba respaldado. Con triple encriptación,
¿Y si se preguntan cómo lo piratearon en primer lugar? Me volví hacia don Fernando. Quizá quieran hablar con su informático. Fue de gran ayuda. Por un precio. Se abrió la puerta. Entraron 2 detectives. Mostraron sus placas. Uno habló con claridad. Don Fernando Marshall, Soledad Marshall, Becky Lawrence, están siendo investigados por conspiración para cometer fraude, intento de agresión y manipulación de pruebas. Los periodistas se abalanzaron hacia adelante. Las cámaras dispararon. Las voces se superpusieron. Isabela PC, ¿qué pasa ahora? ¿Planean demandar por daños y perjuicios? ¿Es cierto que van a solicitar la custodia total? No respondí. Me volví hacia María Elena Torres. Me entregó la copia firmada de la transferencia de pruebas digitales. Hicimos contacto visual. «Te ha costado bastante», dije. «Tenía que calcular bien el momento», respondió. «Eres la reina de las revelaciones dramáticas, ¿recuerdas?» Soledad se lanzó hacia adelante. «Nunca ganaréis. Aunque nos arresten, esta familia no se derrumba». María Elena Torres se volvió hacia ella, inexpresiva. «Señora, su familia ya se ha derrumbado. Solo que aún no ha oído el estruendo». Los agentes sacaron primero a don Fernando y Becky. Soledad gritó mientras la esposaban. «¿Diego?» Se escabulló a un rincón, pálido y sudoroso. Melissa hacía tiempo que se había ido. Miré a los invitados, las mismas personas que una vez me llamaban esa profesora de arte o la callada. Ahora me miraban como si fuera otra persona, alguien que no esperaban. Cogí el micrófono por última vez. «Todos vinisteis aquí pensando que esta era mi despedida. La débil esposa que por fin se había ido. La chica que no podía llevar el apellido Marshall». Hice una pausa. Pero lo que realmente presenciaron fue su ajuste de cuentas. Luego salí. María Elena Torres me siguió, con el portátil aún abierto y una unidad de copia de seguridad metida en el bolso. Cuando salimos me miró. «¿Y ahora? ¿A dónde vamos?» «A casa». En el proceso de divorcio entre Isabela de la Vega y Diego Marshall, declaró el juez, el tribunal otorga la custodia exclusiva del menor a la madre, Isabela Marshall. Además, se concede al demandante el 40% de la participación en De la Vega Real Estate, pendiente de reestructuración. Nadie del lado de los de la Vega dijo una palabra. Don Fernando se sentó con cara de piedra junto a su abogado. Soledad se negó a hacer contacto visual. Diego ni siquiera se presentó para escuchar el veredicto. Melissa desapareció hace semanas. Salí de ese tribunal con mi hija en brazos y mi abogado a mi lado. Una multitud de periodistas esperaba en las escaleras del juzgado, pero no me detuve. Ya no tenía nada que demostrar. Ya lo había demostrado. En las semanas siguientes, los investigadores actuaron con rapidez. Don Fernando y Soledad fueron acusados de evasión de impuestos, fraude y conspiración para cometer agresión. El vídeo de mi caída por las escaleras, junto con la confesión grabada de Becky, fue más que suficiente para construir un caso. Becky llegó a un acuerdo con el fiscal, pero no salió limpia. Don Fernando cumplió 3 años. Soledad lo perdió todo: su posición social, sus puestos en el Consejo de Administración, incluso sus fundaciones benéficas. Despojada, desaparecida. Me quedé con la casa, no con la mansión, no. No quería nada de esa prisión en la cima de la colina. Pero conservé las escrituras, los registros comerciales y el voto de control sobre lo que solía ser su reino. Y le cambié el nombre. Desarrollo de Nueva Esperanza. Lo primero que hicimos fue revisar la misión. No más tratos clandestinos. No más fraudes urbanísticos. No más expulsar a familias de bajos ingresos de sus hogares para construir centros comerciales. Creamos viviendas asequibles, construimos parques, abrimos un refugio para madres solteras en el mismo terreno que una vez planearon vender para construir condominios de lujo. El antiguo club de campo se convirtió en un centro de recreo público. El nombre de los de la Vega desapareció de las placas y los carteles, sustituido por nombres que realmente significaban algo. 5 años después, Willowbrook parece diferente, más brillante. Mejor, vivo en una casa con amplias ventanas y cálida madera. Sin sirvientes, sin puertas de seguridad, solo espacio para respirar, un jardín en la parte trasera, luz del sol por las mañanas, y risas, risas de verdad por las tardes. Esperanza tiene ahora 5 años. Corre descalza por el césped, recogiendo flores con un pequeño bolso de lona colgado del hombro. Pinta a mi lado algunas tardes, usando los mismos pinceles que una vez guardé en silencio. Su risa llena todos los rincones de la casa. Una mañana, justo después del desayuno, vino a mí con un pequeño ramo de margaritas silvestres. «Mamá», dijo, sosteniéndolas en alto. «¿Eres feliz?» La miré. Ojos marrones, pecas en la nariz, feroz y brillante como el sol de la mañana. «Soy feliz», le dije, arrodillándome para mirarla a los ojos. «Porque ya no necesito que nadie más defina mi valor.
Ella sonrió, orgullosa, y salió corriendo a trepar a su árbol favorito. Esa tarde, en la oficina, Janet, la misma recepcionista que trabajó para Soledad, me entregó el papeleo final. El fondo sin ánimo de lucro para madres solteras está aprobado, dijo. Y el ayuntamiento votó unánimemente a favor de la beca de educación. Firmé los formularios y se los devolví. La oficina quedó en silencio por un momento. María Elena Torres entró con una taza de café en la mano. «Lo conseguiste», dijo. Miré por la ventana hacia el parque donde solía estar el club de campo. «No», respondí. «Nosotros lo hicimos». Ella sonrió. «Sabes, la gente todavía me pregunta por ese día en la fiesta de despedida». Levanté una ceja. «¿Y qué les dices?» Se encogió de hombros. «Que eligieron a la mujer equivocada para meterse con ella». Nos reímos. Guardé las grabaciones, las copias de seguridad, los archivos. No por rencor, por falta de memoria. Como recordatorio de lo cerca que estuve de ser borrada y de lo lejos que llegué en su lugar. A veces me pregunto si se arrepienten. Diego, esté donde esté. Lo último que supe es que estaba arreglando muebles en una pequeña tienda a 2 pueblos de aquí, sin matrimonio, sin imperio. Solo él y sus errores. De vez en cuando envía cartas, no las abro. Ya leí todo lo que necesitaba saber en su silencio cuando más lo necesitaba. El legado de los de la Vega terminó con un escándalo. Pero el mío comenzó con la verdad. Los dibujos de Esperanza cuelgan en mi oficina. Retratos hechos con crayones de nosotras con sonrisas gigantes y brazos de palitos. Cada uno de ellos vale más que cualquier pintura al óleo que don Fernando haya colgado en su mansión. Los miro cuando firmo contratos. Cuando hablo en el ayuntamiento. Cuando les digo a las jóvenes que nadie puede decidir su valor por ellas. Ni un marido, ni un padre, ni un apellido. Solo ellas mismas, solo tú. Ahora quiero saber tu opinión. Si estuvieras en mi lugar, ¿te habrías quedado callada o habrías luchado? ¿Y qué significa el legado para ti? Házmelo saber en los comentarios. Te escucho.